Tri. ¿Vas a escuchar el baile? Tan, 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 torosai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy les tengo las cosas que puedes hacer aquí en la región de Sumida, que es una parte de Tokio, que está cerca del Sky Tree y de Asakusa. Así que te puedes ir a Asakusa a rentarte un kimono o una yukata y venir y darte la vuelta como lo vamos a hacer el día de hoy. Hoy venimos por parte del gobierno japonés por la oficina de Sumida y somos varios extranjeros que estamos aquí y vamos a tomar este autobús. La temática es dar a conocer Japón en nuestros diferentes países. A mí me tocó representar a México en español y bueno, por supuesto traemos la yukata, que por cierto expertos en yukata nos lo pusieron. Nuestra primera parada, que por cierto es muy bonita, aunque hoy nos tocó un poquito nubladote, pero está bien porque hace mucho calor. Bueno, nuestra primera palabra es los jardines de Kyū-Yasuda. La entrada es totalmente gratuita y cierran aproximadamente a las 7:30 de la noche. En verano, chéquense el horario en invierno, porque también puedes disfrutar de este jardín japonés con la hermosa iluminación, que por cierto se lo recomiendo mucho en primavera con la sakura y en otoño con los bellos paisajes coloríficos, pues que es el rojo y el amarillo. Así que vamos a entrar. Puedes tomarte una foto aquí descansando en esta hermosa casita de descanso. Por supuesto, yo traigo puesta una yukata. Nada más. Así que les recomiendo hacer su tour en yukata. Y traigo también puestos los zapatitos y así que no hay ningún problema. Se encuentra a poca distancia del Museo Metropolitano de Edo, Tokio, y del estadio de sumo Ryogoku Kokugikan. Este jardín de paseo de la era Edo es un agradable espacio para que puedas explorar Ryogoku, el Museo de la Espada Japonesa y el Parque Yokomicho. Se conectan también con este pequeño oasis. El estanque del centro del jardín se conectaba antiguamente con el río Sumida. Eso provocaba que el nivel del agua del estanque del parque subiera y bajara con este. Aunque ya no recibe agua del río, hay bombas que permiten que el nivel del agua sube y baje, recreando el efecto original. Uno de los lugares que tienes que tomar la foto de sí porque sí es en este puente así súper japonés. Vean. Por supuesto necesitas a alguien que te tome la foto de aquel lado, pero a poco no está muy bonito. Vean. Aquí atrás están las hojas de momiji, que son las que se ponen rojas en otoño. En ese estanque puedes encontrar pescados y tortugas. Además se encuentra muy cerca de la estación de tren a solamente 5 minutos, así que no te vas a cansar absolutamente nada. Bueno, nuestro segundo lugar a visitar es este lugar que hay adentro. Vamos a ver. El lugar se llama Atorie Sogeikan, que es un lugar que se dedican a hacer pinturas en farolillos de papel. ¿Por qué no se imprimen? Porque simplemente los farolillos de papel son desplegables y con la pintura de las impresoras no es posible o se desgastan muy rápido o entre otras cosas más. Se puede llegar a despintar también. Así que estas pinturas son hechas a mano y aquí puedes tener la oportunidad de hacer tu propio farolillo y pintarlo tú con algún kanji de tu preferencia. También nos dan una pequeña explicación sobre la caligrafía japonesa, en este caso los kanjis, porque así como en la caligrafía romana que tenemos diferentes tipos de letras, en Japón también tienen diferentes tipos de letra. Pero vean nada más esto, además que puedes tomarte unas fotos muy bonitas. Si puedes checar mi Instagram para que veas las fotos que tomé yo aquí, es que está divino con tanto farolillo. Así que si vienes a Japón y quieres tener la experiencia de hacer tu propio farolillo y llevártelo a tu casa, puedes venir, que con gusto te atenderán.
Una de las puntos importantes es aquí atrás que tenemos el Skytree, ideal para una buena foto. Les voy a dejar un time-lapse para que puedan verlo de unos 3 minutitos, pero igual son 10 segundos nada más, pero porque aquí pueden pasar las 2 vías de tren, además de que las fotos se las puedes tomar bien bonitas. Es que me estoy poniendo de puntitas para que pueda ver bello, que si no me voy a ver así. Ahí está, qué bonito. Ahora sí se ve un poquito mejor. Estoy haciendo aquí mis mexicanadas para poderles grabar. Con la cadena estoy agarrando el teléfono para que no se me caiga el río. Oye, si se me cae, se va a caer en el mero río. Anda, se me cayó un zapatito. Y ya es más o menos la 1:30 de la tarde, ya nos dio hambre. Así que aquí huele bastante bien. Estamos en Uosai, pero vean nada más esto. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Qué bonito! El Skytree aquí justamente frente de Uosai, que es donde vamos a comer el día de hoy. Esto se llama Noren, que es como para las tiendas. Muchas tiendas lo utilizan para lo furo. Y es que esto es muy japonés. Y recuerden, amigos míos, antes de subirnos a restaurantes típicos japoneses hay que quitarse los zapatos, porque tenemos que utilizar las mesas japonesas, que sí efectivamente son en el piso. Tenemos el sabutón. Y bueno, aquí tenemos nuestra comida, vean. Y bueno, aquí vamos a comer. Tenemos pues algo muy japonés, ¿no? Esto, que es donde te llevan la comida. El chawan para poner el arroz que nos van a preparar ahora. El cucharón y los palillos. Solamente que aquí hay un pequeño detalle. En los palillos, por lo general, no hay, pero aquí vas a poder encontrar el nombre de la tienda, que se llama Uosai. Aquí dice Uosai. Y bueno, solamente les quiero hacer una recomendación. Cuando vayan a comer, pues quitan estos palillos, los separas de arriba hacia abajo. Así no, porque le puedes dar un palillazo al que está al lado, ¿no? Así. Y listo, ya puedes comer. Si estás comiendo, puedes, por supuesto, agarrar el chawan o este platito y traértelo hacia la boca. Así, tal cual los animes. Te lo comes, puedes poner tu plato. O sea, si haces esto, se te pueden caer los arrocitos. Entonces es mejor acercarnos el plato para comer. Cuando hemos terminado, puedes poner los palillos arriba del chawan. Y nunca, nunca de los nunca vas a hacer esto. Porque si no, cuando haces esto le da el paro cardíaco a un japonés, así que no lo hagas, es una falta de respeto. Es diferente la forma de comer así entre América Latina y acá en Japón. Cosas que allá vemos mal, cosas que aquí se ven bien y viceversa, así que mucho cuidado con eso. Y cuando termines puedes poner nuevamente tus palillos, esto ya es opcional, con esto así y dejarlos ahí. Ya es la hora de la comida. ¡Wow! Esto es hermoso. Mira, tienes tu propia arrocera aquí enfrente de ti. Vean qué bonito. Y tiene su cucharín para agarrar el arroz. 2 y ¡tarán! Dios mío, este tiene arroz, camaronzotes, taque. Bueno, si es taque es el bambú. Ah, es pollo. ¡Oh, Dios mío! Que esto se ve delicioso. Lo que hay que hacer es primero tomar la foto para Instagram. Y bueno, no nada más tenemos lo que es el arroz, también tenemos... Aquí ponemos el arroz, como les había comentado. Tenemos sopa de miso. ¡Guay, qué deli! Acá tenemos también verdurita encurtida, encurtidos. ¡Ay, pero qué delicia! ¿Listo? Ahora sí, vamos a revolver bien. Esto tiene que revolverse bien. Ahí va. Vamos a revolverlo. Oh, vean qué delicia. Miren nada más. Hasta el humito. Todo el asunto acá bien bueno. Y todo, ¿qué más? O buen provecho. Vamos a utilizar nuestros palillos. También puedes utilizar la cuchara si tú así lo deseas. Tiene bastante buen sabor. Este alimento, como pueden ver, es para una persona. Y se hacen así como que a la leña, o sea, a fuego, al carbón. Ya depende de lo que estén utilizando, ¿no? Pero es
muy tradicional japonés. Camarón. Y por cierto, la clase de hoy camarón es ebi. Ebi. Me hace hambre. Vamos a también probar la sopa de miso. La sopa de miso, si deseas comértelo con cuchara, puedes comértelo con cuchara, pero la cuchara no es para la sopa de miso. La sopa de miso, ¿cómo se come? A muchos les va a explotar la cabeza porque es todo lo contrario a como se come allá en Occidente. Y es así. Esto sí lo puedes agarrar con los palillos. Como pueden ver, tienes que acercarte el plato. También el plato chiquitito, claro, por supuesto, también lo puedes agarrar así. Y de aquí comer el encurtido. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, bien acidito! Entonces, a los mexicanos sí nos va a gustar porque es acidito. Como si fuera un chamoycito. Y bueno, en esa tienda no solamente tienen este tipo de alimentos, sino también manejan otro tipo de alimentos. Vamos a checarlos. Cuando pasen por enfrente de aquí van a oler así como que bien rico a pollito, rostizadito, súper deli. Porque el fuerte de esta tienda es el pollo. O sea, maneja el pollo con diferentes tipos de comida japonesas tradicionales. Así que, ¿qué más tenemos por aquí para consumir? Esto amarillo que pueden ver aquí se llama ginnan y es de los árboles que se ponen amarillos en otoño. De ahí viene. Tú puedes ir al parque y recogerlos, cocerlos y comértelos. Rápidamente les explico que esto, ya lo puedo agarrar. Vean, esto es de madera donde vamos a poner esto que se llama kama. El kama, como pueden ver, aquí se hace el arroz para una sola persona, así que te lo sirven caliente, recién hecho. Pones el arroz, pones todos los ingredientes y lo tapas con esta tapa de madera para que se haga el arroz. Entonces, ya una vez hecho, lo vamos a poner y queda esta hermosura de cosa que se llama kama meshi. Meshi es alimento, o sea, alimento hecho con esto se llama kama. Alimento hecho, vamos a ponerle olla de arroz, ¿no? Algo así se llamaría. Y la verdad es que está muy padre. Aquí también viene el nombre de la tienda. Qué rico té verde. Lo padre y lo bueno del final del arroz es que el final es lo que tiene más sabor, porque como que se tuesta un poquito al final y queda muy rico. Esto que hagan y lo que dice no lo hagan. Es solamente dice para mostrárselos, para que se vea el video, pero no lo toquen de preferencia. No hagan lo que hice yo. Y se preguntarán si me canso en estar sentada aquí en el piso. No. Bueno, igual ya me acostumbré, pero tengo los pies, un pie hasta ahí. Y tiene el sabutón que está rico. Y después ir cambiando de posición. Si es que les llegara a tocar sentarse así en el piso, no es necesario ponerte así a fuerzas, así como si estuvieras rozando, ¿no? Tú normal. Lo único que les pediría a las mujeres es que entren en falda, es que no crucen las piernas así, ¿no? Así como que así. Bueno, porque en Japón no es bien visto. Crucen las piernas en su país, todo lo que quieran, pero aquí se ve un poquito extraño. Pueden hacerlo, sí, pero pues es como, no sé, si hacemos algo feo allá, que aquí se usa normal y allá no se usa, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Nuestro siguiente punto aquí en Sumida es el Ushijima Jinja. Ushi es vaca, Jima es isla y Jinja es santuario. Así que este santuario, como vamos a decirle, de las vacas, porque una vez cada 5 años hace una super mega fiesta donde traen vacas aquí a mero Tokio a darle la vuelta aquí a todo Sumida. Y vamos a entrar. Les voy a enseñar unas reglas que se utilizan para entrar. A cualquier santuario es la misma, así que vamos a poner atención. Vamos a entrar, esa es la entrada entre el mundo mundano y el mundo espiritual. Así que vamos primero a tener que hacer una reverencia para pedir permiso para entrar. Esta es la entrada, entonces justamente antes de dar un paso adelante vamos a hacer una reverencia, vamos a pedir permiso para entrar. Y entramos. Si llegara a ver más espacio entre la entrada, vamos a tener que irnos por un lado izquierdo o por el lado derecho, ya que la entrada solamente es para Dios. Hoy
solamente hay una entrada, así que vamos a entrar por el medio. Como pueden ver, acá hay otra entrada que es especialmente para los automóviles. Y de este lado hay también otra entrada. Tenemos a los leones perros leones guardianes, uno con la boca cerrada y otro con la boca abierta, que por cierto los árboles que se encuentran aquí atrás es el cho, que es precisamente de aquí viene la frutilla que ahorita les enseñé. De hecho ahorita la podemos ver. No sé si puedan ver ahí entre las ramas, hay como unas semillas. Eso es lo que comenzó a mí hace ratito amarillo. Y bueno, esto en otoño se pone bien bonito porque se pone todo de color amarillo. Vamos a lavarnos las manos para purificarnos. Aquí tenemos, esto ya ha cambiado en muchos lugares por el tema del coro, ya lo saben, pero aquí todavía estamos a la antigua. Tenemos este pequeño recipiente. Vamos a agarrar agua de aquí, todo el vasito completo, ¿vale? Y nos vamos a lavar primero la mano izquierda y luego la mano derecha. Recuerda poner el agua fuera, porque este es el agua que utilizamos todos, tiene que ser el agua limpia. Entonces hazlo fuera. Y normalmente se pondría un poquito más de agua y nos lo tomaríamos, nos lo pondríamos en la boca, lavaríamos la boca y lo escupiríamos aquí. Pero por temas del coro ya no se permite eso. Y aún nos queda un poquito de agua, así que lo que tenemos que hacer es hacer esto. ¡Tararán! Así el agua corre por el mango y eso quiere decir que ya lo has limpiado y nuevamente lo pones para que escurra. ¡Tarán! Y listo. Y ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer la oración. Tenemos aquí la entrada principal. Vamos a tocar una campana si es que la hay, o un susú, una campanilla, ¿no? Y vamos a tener unas monedas de 10 yenes, 5 yenes, de 1 yen, ¿no? Así como que morralla, monedillas. Las aventamos a la alcancía, hacemos 2 palmadas, hacemos una reverencia y en el momento de la reverencia vamos a pedir nuestro deseo o nuestra plegaria. Y nuevamente la levantamos terminando y nuevamente hacemos 2 reverencias y listo. Ojo, eso solamente es en los santuarios, en los templos budistas, esto no se hace. También pueden ver que en este santuario la diferencia entre otros es que la puerta es un poquito diferente. Vean, como que hay una puerta por un lado y otra puerta por otro. Y aquí se acostumbra mucho a hacer bodas. Y por supuesto aquí venden también algunos amuletos, por si quieres comprar algún amuleto. Y ya para terminar vamos a ver a la vaca. Soy muy feo, es que vaca en japonés significa tonto, entonces no sé en qué idioma se me viene. Pero veamos, tenemos aquí la vaca Tauro, mejor, ¿no? Vean, aquí tenemos así varios deseos, que hacemos las grullas, las 1000 grullas. Y aquí depende de lo que te duela, vas a sobar la vaca para que ya no te duela o que mejore, ¿no? Pues vamos a sobarla toda, los ojos, la oreja, los cuernos, para que no nos ponga el cuerno. Pues yo voy a sobar todo por si las moscas, hasta la puntilla. Saber que te vas a recuperar de tus dolores de cuerpo. Y eso es todo, este fue el santuario Ushijima Jinja. Nos hemos encontrado ahorita pues un matsuri, ya bailamos, bien padre, venden globitas de agua, venden kakigoris. Vamos a ver qué podemos encontrar para comer.
que hace hambre, o sea, estaría padre aquí que si vinieran a este lugar a pasar un ratito, tomarse una cervecita, un melón, venden melones. Hay muchas tienditas por aquí. Bueno, ahorita estas tienditas que están aquí son porque está el Matsuri. Pero aquí enfrente de la torre Sky que me la topa exactamente este árbol. Venden, ¡ay! Ya empezó otra fiesta, me gusta bailar. Bueno, venden varias cositas. Hace calorcito, estaría padre, pues un kakigori, que es un raspado. Ay, vence. Aquí justamente en el aire. ¡Ay, qué rico! Vean, es esto. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Vean, qué bonito está aquí. Ahí está ya, el Sky ya se asomó. ¡Ay, qué bonito se ve aquí! Ahora no lo escuchan porque, bueno, tengo los micrófonos. Se escucha el baile. Tan, 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 torose. Llegamos a la tienda que se llama Tokyo Creeper Girl. Tenemos el menú. Ese se me antoja. Y también tienen algunas crepas. Crepa. O sea, justo aquí el Sky Tree, no, lo amo, te amo. Bueno, se me hace que voy a comprar una crepita. Aquí, qué padre. Vean esto. Tararirorororo. La segunda ya estaba llena. Vean, abre fácil. Que no se veía la crepa, vean. Además el que nos atendió, bien amable y guapo. Bueno, un ojo de taco no hace daño. ¡Oh, Dios mío! Tienen que venir a comer crepas a Japón. Que vean. Y nuestra parada, aquí también, pues justamente abajo del Sky Tree, vamos a la casa de sumo. Bueno, aquí es donde entrenan ellos y hay muchos datos muy interesantes que tienen que saber. Lamentablemente por el tema del corona, pues no vamos a poder ver el entrenamiento. Normalmente se podía ver y disfrutar del entrenamiento de las personas que hacen sumo, pero ahora no. Y hay un reglamento para que puedas entrar a sumo, que aparte de comer, o sea, no nada más es comer, sino tienes que pesar cierta cantidad de peso y cierta estatura para poder pertenecer a un grupo de sumo. Y ya después de ahí, ahora sí, entrar a una de estas asociaciones. Realmente uno diría el sumo hay más japoneses, pero realmente son más extranjeros los que practican sumo de manera profesional. Esta es la casa de entrenamiento donde entrenan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. La comida típica de los luchadores de sumo se llama chanko nabe, que es como una olla, una sopa con bastante verdura y bastante carne, y al parecer significa el guiso de papá. Este cuarto que están viendo es donde 18 personas que practican el sumo viven aquí. En el primer piso se encuentra el área donde entrenan y en los pisos de arriba es donde ellos viven. La historia de los jugadores de sumo es muy importante, así que si deseas que te haga un video más especializado en esto, ponmelo en los comentarios y con mucho gusto. Por lo pronto, espero que ya cuando abran fronteras puedan venir a ver las luchas o el entrenamiento de sumo, que se puede reservar en sus páginas oficiales que se encuentran abajo en la cajita de descripción. Y ya en nuestro último lugar, antes de irnos al Sky Tree, estamos en Sumizumi, que es la tienda oficial de aquí de Sumida, que está justamente enfrente de la casa de los de sumo, así que igual si vienen se lo pueden encontrar. Bueno, vamos a ver rápidamente qué tenemos aquí. Todos esos artículos son hechos y elaborados aquí en Sumida. Primero vamos a empezar con este triangulito que se ve muy bonito. No sé qué tenga dentro,
Se ve muy padre. También están manejando estos tipos de, se llama Oyumaru, pero a esto lo pones en agua caliente y se hace plástico blando. Y lo puedes moldear a como tú desees y puedes crear muchísimas cosas. También están este set para hacer tu propio sello. Viene siendo este set. Entonces tú lo vas escarbando con este excavador. Y aquí también tiene la tinta. Y dice, ¡ay, yo quiero uno de estos! Me encanta este tipo de cosas. El artículo número 4 que les vamos a recomendar es este abanico con este calorcito. Se aprecia bastante. Y bueno, pues aquí tenemos justamente enfrente a los personajes de sumo. Así que, ¿qué tal? Ideal para este verano. Nuestro artículo número 5 es esta bolsa hecha a mano, muy japonesa, para que puedas poner las moneditas. Otros artículos que se venden bastante son estas playeras, sobre todo esta de sumo y la del monte Fuji y la de la gran ola o el tsunami y la del gatito. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí está el Sky Tree. Vámonos caminando. De hecho, todo este lado del río, bueno, aquí es un río, lo han remodelado y ahora se ve pues muy bonito, es como que muy nice, para venirse a tomar un cafecito. Hay muchos lugares para comer, para comprar cositas y bueno, sobre todo adentro del Sky Tree también hay un montón de cosas que no se imaginan. Tenemos planetarios, tienditas, comida. Cuando es invierno puedes venir a patinar, no, un montón de cosas que sería muy largo este video, así que se los dejo para otro día. Y ya para terminar, bueno, no estamos en el Sky Tree, pero estamos en un edificio que está a un lado, en el que puedes subir hasta el piso número 30 y tener las mismas vistas. Y aquí terminamos este video. Muchísimas gracias y gracias a Sumida. Así que vengan a visitar Sumida, el Sky Tree y a sus alrededores, que están muy bonitos. Se merece que le den un día entero para venir hasta acá. Gracias, cuídense, un saludo muy grande. Cualquier pregunta en los comentarios y con mucho gusto se los respondo. Bye.